respecto a eso, estamos en contacto con Robert Marcial González, abogado constitucionalista, para que nos explique cuál es la situación y en qué podría desembocar incluso esta pretensión del presidente Mario Abdo Benítez. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo andás? Saludo a la audiencia también. Muchas Y gracias. sí, me meto en tema ya. Bueno, la cuestión que se presenta entiendo yo desde muchas perspectivas, pero particularmente desde los valores sobre los cuales se edifica una democracia constitucional, es verdaderamente grave. Uh-huh. Es verdaderamente grave, ¿por qué? Porque la ciudadanía tiene que entender, o digo de otra manera, los ciudadanos tenemos que hacerle entender de una vez a los que ejercen el poder público que la democracia constitucional está pensada para descomprimir el ejercicio del poder, para fraccionar el poder, para limitar el poder, para evitar la suma del poder, para que los ciudadanos podamos controlar el poder. Esa es la línea axiológica sobre la cual se edifican las democracias constitucionales y los sistemas republicanos. Así que cualquier connato, cualquier intento de que ya de por sí ejerce un cargo de poder público, ni más ni menos que la primera magistratura del país, de querer seguir acumulando poder en cualquier nivel que sea, constituye un agravio absolutamente incompatible con el modelo. Y agrego que nuestra historia, los 100 años, pero sobre todo la historia reciente, está marcada de ejemplos en que terminan este tipo de ambiciones desmedidas. Esto podría desembocar nuevamente, reavivar lo que alguna vez fue con Nicanor Duarte Frutos sobre esta crisis institucional incluso, que se había presentado en algún momento cuando él efectivamente llegó a ocupar la presidencia del Partido Colorado siendo presidente de la República. A mi criterio categóricamente sí, ¿verdad? Esto es mojarle la oreja a la ciudadanía de manera innecesaria, porque estas triquiñuelas, estas chicanas que utilizan, por lo menos a partir de lo que se escuchó ayer en los medios de prensa, de boca de nuestro propio presidente, de que va a ganar las elecciones pero no va a ejercer la presidencia eventual, ya de por sí constituye una tomadura de pelo, una falta de respeto, repito, hacia los valores de una democracia constitucional. No se puede, es inaceptable, es inadmisible, es peligroso y la ciudadanía tiene que parar la oreja y, llegado el caso, hacer lo que ejercitar la musculatura cívica tal cual como se viene haciendo en los últimos 30 años. Es decir, cada vez que aparece una persona que se olvida o que su poder está limitado o que tiene delirios de grandeza, bueno, salir de vuelta a las plazas y ubicarle a la clase política. Ese es el control externo tan importante para que las democracias puedan llenarse de contenido y no solamente quedarse en la fase ritual vinculada a las elecciones o al acceso a los cargos, ¿verdad? La gente tiene que salir porque esto es realmente grave. Yo tiro un dato histórico, si me permitís. Sí, ¿verdad? por favor, en 200 adelante. años, para hablar en términos redondos, en 210 años de vida independiente, más de la mitad de nuestra vida independiente, Paraguay dependió de 5 personas. Es decir, 5 personas a lo largo de nuestros 200 años tuvieron concentrado la suma del poder, tenían poderes absolutos. Y así nos fue. Es decir, no estamos pudiendo construir, no estamos pudiendo construir institucionalidad, no estamos pudiendo finalizar nuestra larguísima transición hacia la democracia, precisamente por este tipo de espasmos, por este tipo de gestos autoritarios, porque de eso se trata. Que evidencian un retroceso, obviamente, porque volver a pasar por eso es como que estamos volviendo a retroceder, ¿no? Es un retroceso, evidencia incoherencia, evidencia falta de compromiso con con los valores de la democracia. Si nos importa la Constitución, y a mí particularmente me importa mucho porque es la salvaguarda que tenemos los ciudadanos de los potenciales abusos de quienes ejercen el poder, no podemos tolerar este tipo de retrocesos como bien está señalando. Es inaceptable, realmente es una lástima porque por sí el gobierno está bastante deslegitimado por
por la manera en la que están manejando, digamos, la situación de pandemia, por el poco compromiso, con la falta de gestos claros para enfrentar a aquellos que han metido la mano en la lata durante la pandemia, y un sinfín de detalles donde el poder público, particularmente el poder ejecutivo, podría haber tomado una línea distinta. Y ahora, en vez de reencauzar esos rumbos o atar esas hilachas que quedaron sueltas, se insiste en una línea inapropiada que, repito, ya con el presidente Nicanor Duarte Frutos, últimamente con el expresidente Horacio Cartes, etcétera, ya ha desembocado en crisis, ¿verdad? Estos permanentes intentos de reelección, modificar la regla de juego para que los mismos jugadores puedan acomodarse, pretender aspirar a cargos de poder, como en este caso presidir un partido, desentendiéndose de su compromiso principal en una situación crítica donde las prioridades deberían ser otras en este momento y no estar pensando en una elección de un partido político. ¿Le parece que esto es un efecto distractor que apuntan más a eso, a sabiendas de que realmente es inconstitucional que él haga campaña cuando su función exclusiva es la de ser presidente? Mucho se puede decir al respecto, porque realmente hay demasiadas líneas de reflexión, todas ellas válidas, todas ellas necesarias, de lo filosófico, lo ideológico, lo sociológico, lo jurídico, lo político, lo constitucional, etcétera. Pero yo me quedo con esto, ¿verdad? Se trata de una línea deliberada o inconscientemente, planificadamente o inadvertidamente, pero yo particularmente no creo en la inocencia de la clase política. Se trata repito, de un despropósito absoluto. Esto no puede validarse de ningún modo, porque se trata, repito, de dañar severamente el sistema de límites y de división y de fraccionamiento de poderes querido por la democracia constitucional para que pueda funcionar el modelo de convivencia democrático. ¿Crees que la única forma de frenar esto justamente es la movilización ciudadana? No es la única forma. Este es un tema complejo y la democracia constitucional es un modelo de convivencia complejo. Hay muchos caminos, todos ellos, muchos de ellos válidos, pero sin lugar a dudas, en un esquema de instituciones cooptadas por el poder político, por la clase política, instituciones que muchas veces son no solo funcionales, sino que serviles a los intereses de la clase política. Instituciones que han servido de caballo de Troya para legitimar pretensiones autoritarias, sí me parece de manera clara que la principal vía de control y de control y sobre todo de saneamiento tiene que estar dada por la movilización ciudadana. Es el llamado control externo al ejercicio del poder. Es decir, contrariamente a lo que cree la clase política, que al poder se lo controla solamente validando una relación de poder cada 5 años con nuestro voto, las democracias que han salido adelante, digamos que fueron un poco más allá del mero acto electoral del voto, controlando desde la sociedad civil organizada a quienes ejercen el poder público. Las universidades, los gremios, las asociaciones, las instituciones tienen la última palabra, ¿verdad? Tenemos que cumplamos nuestro rol. Si ustedes, los medios, amplificando este tipo de situaciones, criticando, generando espacios de debate, tenemos un compromiso importante para ubicarles a aquellos que en su microclima, mirándose el ombligo, activando su espejito su espejito mágico para decirse todos los días quién es el más lindo, y que del otro lado los serviles que rodean a los gobernantes digan: vos, nosotros tenemos que hacerles notar que no es así, que la Constitución quiere otro camino y que es hora de que empecemos a validar esos caminos queridos por la democracia constitucional. ¿Crees que el relajamiento justamente de estos controles por parte de la ciudadanía hacen que se intenten instalar este tipo de temas? Es un tema significativo ese realmente, porque la construcción de ciudadanía es un proceso que además es inacabable, ¿verdad? Es un proceso de todos los días
donde se conjugan una serie de valores, el compromiso, la cultura cívica, la militancia, el salir de la zona de confort, el no limitarnos solamente a la crítica mediática o a través de las redes sociales, etcétera. Así es que sin lugar a dudas, desde que el mundo es mundo, siempre que la ciudadanía bajó la guardia, quienes ejercen el poder público han tratado de avanzar. Esa es una tensión permanente, es una tensión que no se puede disolver, y esa es en alguna medida, este es uno de los grandes prodigios de la democracia constitucional. Así es que lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil organizada en todos los niveles es activar los resortes para que la clase política se sienta vigilada y controlada. Ahora, ¿cómo ves el papel de la ciudadanía con respecto a eso? ¿Crees, con respecto incluso a años anteriores, se fortaleció o está totalmente relajada? Pero absolutamente, la sociedad civil paraguaya ha demostrado madurez en muchísimos momentos claves, y pienso simplemente en la cantidad de parlamentarios que tuvieron que salir o que fueron sacados por sus pares debido justamente a la movilización ciudadana. Pienso justamente en las veces que se frenaron tentativas de enmienda constitucional para prolongar mandatos presidenciales. Así es que claramente la sociedad civil ha dado últimamente estoy pensando en los últimos 20 años o 30 años inclusive, ¿verdad? Pensemos en el año 91, el movimiento Asunción para Todos, la cantidad de movimientos cívicos que han llegado a espacios de mandos medios en las municipalidades, en las gobernaciones, el marzo paraguayo, y repito, todo lo que se vivió en las plazas cuando la ciudadanía tuvo que decir basta, son señales alentadoras de que si el presidente decide avanzar en esa línea que hoy están sondeando, la ciudadanía va a hacer su trabajo. Vamos a hacer nuestro trabajo, mejor dicho. Esperemos que sea así. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto, doctor, muy amable. Por favor, cuando quieran, a las órdenes, y gracias a ustedes por tenerme en cuenta siempre. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.